Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en flor. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo queremos pedirte que por favor, Señor, tu palabra sea bendecida en nuestros corazones. Queremos suplicarte de todo corazón que tú hables a cada uno de nosotros y que podamos sentir tu presencia activa, hablándonos y haciéndonos sentir la responsabilidad a los que estamos representando hogares aquí, y a Werner y a Vivi especialmente. Pedimos que tú los bendigas de una manera especial a través de tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre un tema, y el tema es: descubramos los enemigos del hogar. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, vamos a estar interesados en lo que el tema va a representar para nosotros. Tenemos que descubrir los enemigos de nuestro hogar. Si usted está casado, se va a dar cuenta y se ha dado cuenta que constantemente hay problemas en el matrimonio. Si no es de una clase, es de otra. Y a veces nosotros hemos entrado, y lo digo por mí, por experiencia mía, y desde ese momento en que yo lo experimenté, que entré al matrimonio sin ningún consejo, sin que ninguno me dijera de qué manera me debería de comportar en el matrimonio, simplemente por los amigos de la esquina que me decían qué hacer. Tal vez algunos de ustedes entraron hacia el matrimonio. Desde hace muchos años estoy dedicándome a la enseñanza de jóvenes, a enseñarle a las personas y a hablarles sobre los problemas del matrimonio y cómo enfrentarlos. Y es posible que usted esta tarde haya venido tal vez solamente por el compromiso social, ¿verdad? Había que cumplir porque había que estar con ellos. Esta tarde usted vino porque tenía que escuchar palabra de Dios, y la palabra de Dios sin duda alguna no vuelve vacía. Se cuenta la historia de un joven llamado Roberto Gart. Este joven Roberto Gart, oigan, a los 15 años, tenía 15 años y se puso en una esquina de una calle y asaltó a una viejecita. Quería robarle dinero a la viejecita para comprar su uniforme de atletismo. Aquel muchacho no quería matar a la viejecita, pero le dio un golpe y se le pasó la mano. Y ahí se quedó la señora. No lo observó ninguno. Aquel joven no dejó ninguna huella y pasaron 15 años y aquello se olvidó. Robert Gart nunca fue encontrado culpable porque no lo descubrieron. Pero 15 años después, cuando Robert Gart cumplió 30 años, cuando aquel hombre llegó a los 30 años, fue a la policía. Y él se presentó ante la policía diciendo que él era el culpable de la muerte de aquella ancianita 15 años atrás. Lo sentenciaron y le dieron una sentencia leve. Y cuando estaba aquel hombre en la cárcel, conoció la liberación. Ahí en la cárcel aceptó a Jesucristo como Salvador y su vida principió a cambiar. Pero la gente principiaba a comentar y a murmurar que la sentencia que le habían dado era una sentencia demasiado leve para lo que había hecho. Y aquel hombre contestó: tengo 6 meses de estar en la cárcel, pero he estado encarcelado en mi mente durante 15 años y la comparación no es posible. La mente es peor. ¿Sabe? Robert Gart descubrió tarde la liberación de estar en esa cárcel de su propia mente, de su propia conciencia que le estaba acusando. Y yo quiero que esta tarde nosotros descubramos rápidamente lo que son los enemigos de nuestro hogar. ¿Cuáles son los enemigos del hogar? Y si alguno de ustedes no me atiende, y si alguno de ustedes se principia a distraer, yo quiero especialmente hablarles a ustedes. Y quiero que ustedes lleven el mensaje de Dios. Hay enemigos en el hogar. Hay enemigos que van a atacar esta unión. Ustedes esta tarde están viendo que se aman entrañablemente. Y yo los miraba cómo se quedaban observando el uno al otro, así de emocionados. Gracias a Dios que dure eso.
Pero van a venir enemigos que van a querer meterse en medio para romper esa unidad, para acabar con ese amor. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que hablar. Tal vez hermanos diaconisas y diáconos me ayudan, por favor. ¿Dónde están las diaconisas y diáconos? Este pasaje nos habla, fíjese, que hay enemigos. Y nos habla de que hay enemigos que tienen, fíjese usted, enemigos que tienen rasgos insignificantes. Parece ser que no hacen nada. Enemigos con rasgos insignificantes, pero que sus alcances son alarmantes. Y Dios quiere decirnos de alguna manera, quiere prevenirlos, hay que frenarlos antes. De eso quiero hablarle a ustedes. Enemigos pequeñitos que tienen garras tremendas y Dios nos advierte con anticipación para que podamos frenarlos. El pasaje nos habla de enemigos pequeños, nos habla de zorras. Enemigos que posiblemente les vamos a llamar nosotros insignificantes, enemigos en potencia, porque si usted sabe el contexto de lo que habla este pasaje está hablando de los viñedos, lo que da uva, y está hablando de que detrás de los viñedos, detrás de las hojas de los viñedos, hay zorras pequeñitas escondidas. Y aquí el pasaje nos dice que las zorras están escondidas, pero parece ser que no hacen nada, son insignificantes, porque la viña tiene flores y tiene hojas, pero no tiene uvas. Y las zorras comen uvas. Entonces cuando viene a un viñedo lleno de flores, qué hermoso, lleno de hojas, y mira las zorras, dice, no hay problema, porque las zorras no comen flores, ni comen hojas, solamente comen uvas. Y ahí están los enemigos pequeñitos, agazapados, y nadie les da importancia. Y Dios nos advierte esta tarde, y Dios nos dice, descubramos los enemigos del hogar. Y el primer paso que tenemos que dar es que los enemigos, tenemos que descubrirlos, son enemigos con rasgos insignificantes. ¿Qué dice la primera parte de ese trozo que usted tiene en su hoja? Tenga su hojita a la mano para que usted vaya leyendo conmigo. Dice, cazadnos las zorras pequeñas. Oiga, está hablando de zorras pequeñas. Cuando hablamos de zorras pequeñas empezamos a decir nosotros, es insignificante, es pequeñito, no tiene importancia. Zorras pequeñas son insignificantes, se están escondiendo detrás de las hojas y no las ven. Pero oigan la advertencia, no es una sola zorra. No es una zorrita que por ahí está molestando y uno la agarra para tenerla amaestrada. Son varias zorras, son muchas zorras. Y nosotros tenemos que pensar en los nombres de algunas de esas zorras. ¿Quiere que les mencione unos nombres? Orgullo. Una zorra que se va a meter en el hogar y que va a destruir el hogar, el orgullo. Los maestros, falsos maestros, que vienen a darnos consejos a nosotros sobre lo que debemos hacer en el matrimonio, sin ninguna base bíblica, simplemente porque a ellos les pasó o porque ellos tuvieron una experiencia triste y desagradable. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia, como lo decía al principio, de entrar al matrimonio, de entrar a formar un hogar solamente con lo que los amigos nos dijeron? Llega tarde, portate de esta manera, hace esto, y uno de ingenuo escuchando lo que dicen los amigos y llega al matrimonio a destruir su hogar. El Señor nos está advirtiendo aquí, tenemos que tener cuidado con los enemigos, porque el orgullo, porque los falsos maestros que nos quieren enseñar sin una base bíblica, los pequeños pecados que uno dice, hay pecaditos pequeños que no tienen mucha importancia. Esos pequeños pecados nos llevan a cosas grandes. Escondidas detrás de las hojas están las zorras, inofensivas, sin merecer nada de atención, pero que estas zorras van a hacer tanto daño. Pero yo quiero enfatizar 3 zorras esta tarde. Y la primera zorra es la comunicación. ¿Sabe usted que el problema de la comunicación es tremendo y muchos lo estamos sufriendo y lo estamos pasando? ¿Cuál es el problema? No decir lo que nos ofende, no decir lo que nos está haciendo daño. La comunicación que en el noviazgo no pudimos fomentar muchas veces, porque a veces el noviazgo se dedicó solamente a las caricias. Y esa
comunicación que no se fomentó en el noviazgo, cuando entramos al matrimonio no se puede desarrollar, porque vivimos en un mundo agitado, vivimos en un mundo donde hay tantas ocupaciones y no hay comunicación. ¿Cuántas cosas pequeñas nos ofenden en el matrimonio? ¿Cuántas cosas sencillas? Y las dejamos pasar. Mire, para no hacer más grave las cosas, dejémoslo pasar. Y así van pasando. ¿Cuántas pequeñas molestias se vuelven graves después? Cuando entramos al matrimonio, cada uno de los cónyuges lleva modales diferentes, lleva cosas malas, lleva malos hábitos. Y cuando entramos al matrimonio, principiamos a darnos cuenta, así no era mi novia. Cuando era mi novia no era de esa manera. Cuando él era mi novio no era así. Y principiamos a guardarnos para no ofender. ¿Cuántas cosas nos guardamos por la falta de comunicación? Pero hay otra zorra que se llama la participación, así le llamo yo. ¿Cuántos de las parejas y parejas que estamos aquí presentes no podemos nosotros compartir o participar? Y cuando uno no cumple sus responsabilidades en el hogar, esa zorra pequeña va creciendo y va haciendo daños tremendos. Por ejemplo, la falta de responsabilidad espiritual. Cuando uno entra al matrimonio, bueno, casemos, cualquier religión, no importa, hombre. La cosa es que nos amamos y ahí está viviendo uno. Oiga, es que no estamos jugando aquí a juntarse. Cuando uno no cumple con su responsabilidad espiritual, nunca ha oído usted a padres que dicen, cuando los patojos sean grandes, que escojan su religión, hombre. Qué absurdo, qué ridículo. Cuando la Biblia está hablando de que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad espiritual. Cuando una persona no asume sus responsabilidades materiales, cuando en lo económico el esposo especialmente no cumple en la casa, ¿cuántos problemas se ocasionan? Porque no hay participación, porque no cumplimos. Y sabe una cosa, cuando en la intimidad del hogar, y ellos han recibido bastante instrucción, cuando en la intimidad del hogar uno de los cónyuges no cumple con dar satisfacción al otro, hay graves problemas por la falta de una participación adecuada. Quiero mencionar una tercera zorra. He hablado de la comunicación, de la participación, pero hay una tercera zorra, el perdón. Qué tremendo es el perdón. Qué difícil es aprender a reconocer nuestras faltas, ¿no le parece? Estamos que en el matrimonio no se aceptan las faltas. Siempre estamos argumentando, siempre estamos justificando lo que hacemos, siempre estamos minimizando lo que hicimos. Pero ¿por qué te enojas si tan pequeño fue lo que yo hice? Siempre lo que nosotros hacemos malo es tan chiquitito que no vale la pena. ¿Cuántos de nosotros no aprendemos a pedir perdón? La Biblia habla en muchos pasajes, San Lucas 18, por ejemplo, hay que aprender a humillarse. El que se humilla será enaltecido. Pero ¿cuántos de nosotros, especialmente hombres, en esta cultura latina absurda, en donde el hombre es el que pega de gritos, en donde el hombre es el que golpea, en donde el hombre es el que manda y la mujer parece sirvienta? Eso no es bíblico. ¿Y cuántos de nosotros estamos fallando por esta razón? Porque no podemos humillarnos. ¿Cuántos de nosotros en esta zorra pequeña del perdón no pedimos disculpas? ¿Cuántos de nosotros cuando se nos dice algo, en lugar de decir, sí, tenés razón, yo fui, principiamos a atacar, principiamos a acusar para defendernos? Un muchachito pequeñito se peleó con su hermano un poquito mayor. Me imagino a Wibi con Minor, y se peleó, y la mamá fue y le dio una paliza al pequeñito, y el pequeñito se quedó bien lastimado, no físicamente, sino de lo que pasó. Estaba bien herido de que lo hayan golpeado por lo que pasó, cuando el hermano mayor era culpable. Todo el día pasó amargado el niñito, y cuando llegó la noche, la mamá se le acerca y le dice, bueno, ¿y no vas a perdonar a tu hermanito? Dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El niño reaccionó, y como él sin duda alguna ya tenía su plan, le dice a la mamá, pero mamá, así todo asombrado, ¿cómo voy a hacer para detener el sol? Aquel niño no quería perdonar, quiere decir eso. Aquí están las zorras
Las zorras pequeñas tenemos que cazarlas, no cazarlas con S, porque entonces ya no serían ositos, sino serían zorras. Cazarlas con Z. Las zorras pequeñas tenemos que atraparlas, porque si esas zorras quedan libres, esas zorras van a hacer daño en nuestro matrimonio. Y muchos de nosotros esta tarde es posible que usted diga, es cierto lo que está diciendo, a mí me está pasando, es cierto. Y muchos de nosotros identificamos estas zorras y sabemos que ahí están escondidas detrás de las hojas, detrás de las flores, pero simplemente las identificamos, pero no las cazamos, no las expulsamos, no las quitamos. Y ahí están las zorras pequeñas, porque como no hay uvas, solo hay flores y hojas, y las zorras no comen hojas ni flores. Entonces estamos dejándolas ahí que pasen, despacio que pasen, y después se constituyen en los grandes enemigos del hogar. El tema que esta tarde estamos desarrollando es descubramos los enemigos del hogar. Y en primer lugar hemos descubierto que estos enemigos tienen rasgos insignificantes, aparentemente no son importantes. Pero en segundo lugar, son enemigos que no solamente son insignificantes en sus rasgos, sino que son enemigos con alcances alarmantes. Tiene su folleto ahí, ¿verdad? Tiene su boletín. ¿Qué dice la segunda parte? Primero, cazadnos las zorras pequeñas. Y la segunda parte dice, que echan a perder las viñas. Oiga, las zorras pequeñas, inofensivas, las que parece ser que no hacen nada, las que podíamos tenerlas como mascotas, las zorras pequeñas destruyen las viñas. Las zorras pequeñas, dice aquí la palabra, destruyen los hogares, porque llega el tiempo, y cuando llega el tiempo hacen daño tremendo. El apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 3 dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago está hablando de la lengua, porque la lengua es asesina, porque con la lengua estamos alabando a Dios y al ratito estamos metiendo chisme y cizaña, al ratito estamos criticando al cónyuge y es un gran problema. Un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Estamos diciendo que las zorras pequeñas tienen alcances alarmantes que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Se pierden todas las viñas. Eso es lo que nos está diciendo. No comen hojas, no comen flores, solo comen uvas. Pero como no hay uvas, no le demos importancia, dejémoslas ahí. Pero se va a constituir en un gran problema más adelante. Voy a volver a hablar de estas tres zorras que he mencionado. Hemos hablado primero sobre la zorra de la comunicación. ¿Qué problema puede dar esa zorra más adelante? La comunicación escasa. ¿Sabe? Cuando ya no hay comunicación en el matrimonio, principian a haber decepciones. ¿No es cierto que ha habido decepciones cuando ya perdemos la comunicación? Principia uno a tener rencores en contra del cónyuge que ocasionó la ruptura de esa comunicación. Yo quiero platicar, yo quiero dialogar, pero contigo no se puede. Y uno principia a romper esa comunicación y principia a guardarse rencor contra la persona que no supo mantener la comunicación. Después viene la frialdad, viene el rechazo, la amargura, y aquella zorrita pequeña a su tiempo salió y dañó la comunicación. Pero el no cumplir con las responsabilidades en el hogar es otra zorra que hemos mencionado. Cuando uno no cumple con su responsabilidad espiritual, ¿a cuántos nos han enseñado que con mantenernos en nuestra religión? ¿De qué religión es usted? Pues soy de tal religión. ¿Ya usted con eso cree que cumplió? Vamos a la iglesia, ahí estamos cumpliendo en la iglesia. Oiga, la Biblia habla de una manera diferente. Sería bueno que todos leyéramos la Biblia para encontrar la verdad, lo que dice la Biblia. Y la Biblia habla de que nosotros tenemos que ser ejemplos en nuestra casa de espiritualidad, de buscar a Dios adecuadamente, de buscar a Dios como la Biblia lo demanda. La Biblia habla de que el hombre es el sacerdote espiritual de su casa, que el hombre debe guiar a su familia, debe guiar a sus hijos a buscar a Jesucristo, a conocer a Jesucristo y a vivir para Jesucristo. Cuando el hombre y la mujer no cumplen su responsabilidad espiritual, viene indiferencia a Dios,
los hijos van creciendo simplemente con tener una religión, después caen en pecados y llegan a extremos con las drogas y tanta cosa que nos está acosando, que nuestros hijos caen en corrupción y después decimos, pero ¿qué pasó? Si yo les di educación, si yo les di dinero, si yo les di una buena casa. Sí, pero falló con su responsabilidad espiritual. Y mucho de eso es el problema que estamos viviendo en Guatemala. Pero cuando hablamos de la responsabilidad material, ¿cuántos esposos especialmente no cumplen con esto? Y caemos en casos, en caos, en escasez, un problema tremendo de no tener fondos en el hogar. Vienen los complejos de los hijos, vienen las vergüenzas, el rechazo, la amargura y el rencor, porque alguien en el matrimonio no cumplió con la responsabilidad económica. Pero oiga, cuando uno no cumple con las responsabilidades íntimas, y espero que estén guardando todo esto, de todos modos el cassette se lo están grabando para que ustedes lo tengan de recuerdo, pero cuando no se cumple con las responsabilidades íntimas, la esposa o el esposo principia a criticar al esposo, principia a tener malos pensamientos, pero qué egoísta él, solo él se satisface, solo él busca egoístamente. Oiga, la Biblia dice que el amor no es exigir que me satisfagan, el amor es dar, dice la Biblia. Y cuando no se cumple con esa responsabilidad, entonces se acusa de egoísmo, principian las fricciones y llega el extremo en que el cónyuge, cuando no siente satisfacción en su hogar, cae en la infidelidad. Miren las zorras pequeñas, todo el daño que están haciendo. ¿Y cuál es la otra zorra? La zorra del perdón. Qué fácil es decir, yo no fui. Qué fácil es decir en el matrimonio, yo no lo hice, en lugar de acercarnos y pedir perdón. Ojalá que ustedes aprendan. Cometiste una falta, quemaste los frijoles, no lo justifiques. Los quemaste, los quemé, voy a aprender. Échale la culpa a tu mamá, no te enseñó. Pero nunca justifiques. Es que como vienes apurado, es que nunca justifiques, yo fui. Y cuando uno aprende a pedir perdón en el matrimonio, cuando uno aprende a pedir perdón en el hogar, ahí principia la bendición. ¿Sabe usted que cuando uno aprende a reconocer sus faltas, cuando uno aprende a reconocer y a pedir perdón, ese es uno de los mejores medios para expulsar las zorras que están atacando el matrimonio? Y ojalá que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a darnos cuenta que esa zorra pequeña viene y se come el fruto del amor. Y cuando el amor se acaba, ¿cuántos hogares podemos representar algunos aquí estancados o tal vez hogares fracasados? Solamente tenemos que aparentar delante de la gente porque allá atrás estamos muy mal. Hay zorras pequeñas. Cazarnos las zorras. ¿Sabe que cazarnos quiere decir apresar? Hay que poner bajo control estas zorras. Eso es lo que nos menciona la palabra. Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros aprendamos a identificarlas, que nosotros como pareja podamos unirnos para decir, atrapemos esas zorras, nos están afectando, pero que cada uno de nosotros como parte de la unidad, como parte del matrimonio, podamos estar dispuestos a reconocer primero que nosotros estamos siendo afectados por esas zorras. Y tenemos que pedir la unidad del Espíritu, tenemos que pedirle a Dios que esté con nosotros. Por eso es que venimos a una reunión como esta. ¿Por qué no nos quedamos en una reunión social o simplemente en que un abogado les case y que se vayan a su luna de miel? ¿Por qué es que venimos a un momento como este? Porque queremos demandar la bendición de Dios, porque queremos demandarle a Dios que no sea una pareja la que se une, sino que sean tres, sea una mujer, un hombre y Dios con ellos, para mantenerles en unidad, para darles discernimiento y que puedan identificar las zorras que van a afectar su matrimonio. Descubramos los enemigos de nuestro hogar. Y quiera Dios que usted esta tarde lo esté descubriendo. Ojalá que no sea demasiado tarde y que ya se haya comido las uvas. Enemigos con rasgos insignificantes. Cazadnos las zorras pequeñas. Enemigos con alcances alarmantes que echan a perder las viñas. Pero en último lugar voy a finalizar con esta parte. Enemigos que podemos frenar todavía. Enemigos que podemos frenar antes. Dice,
porque nuestras viñas están en cierne, porque nuestras viñas están floreciendo. Y esta debería ser la expresión de todos nuestros hogares. Lástima que no todos podemos decir eso, ¿verdad? Mi hogar está floreciendo, mi hogar está en flor. Y si su hogar está floreciendo, tiene que dar fruto a su tiempo. Y el fruto de un hogar lleno de la bendición de Dios tiene que ser que el amor vaya en aumento, que haya comprensión, que haya un ambiente adecuado para todos los miembros de la familia, que haya paz, que haya sabiduría y unidad para enfrentar las zorras pequeñas que constantemente van a atacar. Usted sabe que tenemos un enemigo. Usted sabe que Dios tiene un enemigo. La Biblia le llama diablo o Satanás. Y Satanás quiere destruir lo fundamental de Dios, como lo es la familia. Si el diablo destruye la familia, mire los resultados: cuánta violencia, cuántas maras, cuánta podredumbre, cuánta droga. ¿Por qué? Porque el diablo ha destruido las familias. Y cuando el diablo logra meter las zorras en el hogar, entonces viene la amargura, viene la decepción, hogares fracasados o hogares que puedan representar simplemente un estancamiento. Pero yo no quiero finalizar con una nota negativa. Yo quiero decirles a todos ustedes que según la palabra de Dios, nosotros tenemos armas para enfrentar. Dice: cazad las zorras pequeñas, echan a perder nuestras viñas. Nuestras viñas están en flor, ahora que están floreciendo. Antes de que venga la uva y se la coman, nosotros tenemos que atacar y tenemos que destruir a estos enemigos del hogar. Mi hogar está en flor, mi hogar está floreciendo. ¿Cuál es el recurso? La carta a los Hebreos en la Biblia dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, es poderosa, es lo que quiere decir. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nunca se aparten de la palabra de Dios. Ahora que están juntos, manténganse unidos a la palabra. Si ustedes están en la palabra, ustedes van a estar cerca de Dios. Si ustedes dejan la palabra, se van a alejar de Dios y las zorras van a llegar a su matrimonio. La palabra de Dios es un arma poderosa que nosotros tenemos para enfrentar al enemigo. El libro de los Proverbios dice que los pensamientos son frustrados en donde no hay consejo, pero donde hay consejeros, nuestros pensamientos se afirman. Necesitamos de consejo, necesitamos consejeros. Y yo me acuerdo que la licenciada les decía: dejen de llegar con la mamá a quejarse a cada ratito, resuelvan sus problemas. Y yo quiero decirles, ustedes van a tener siempre consejeros. Ustedes van a tener siempre en esta iglesia un pastor, un copastor, gente que les ayude, que les oriente en las luchas, en lo que van a tener. Y creo que Dios, a través de buenos consejeros, puede ayudarnos. ¿Cuántos de nosotros, al recibir un buen consejo, hemos podido reaccionar? Pero cuidado con los malos consejeros. Van a proliferar amigos que simplemente nos dicen: hace esto, hace lo otro. Cuidado con esos malos consejeros que pueden llevarnos al fracaso. Dios nos alerta entonces, y Dios nos pone en evidencia a las zorras pequeñas. Dios nos reta esta tarde a que, aunque parecen insignificantes, Él nos está diciendo: tienen destrozos los que van a hacer. Usted y yo tenemos que cazarlas, corrámoslas, agarremos, cacemos esas zorras, pero solamente a través de la ayuda de Jesucristo, controlando nuestra vida, podemos enfrentar esos enemigos que parecen insignificantes, pero que cuántos hogares están destruyendo. Cuando Jesucristo controla nuestra vida, tenemos un poder superior para vencer y para declarar victoria en nuestros hogares. Yo quiero decirles a ustedes, amigos, ojalá que ustedes puedan pensar en esto. No estamos aquí jugando a la religión, no estamos jugando a que usted se vuelva a nuestra religión, no nos interesa. Estamos hablando de cosas trascendentes, de que usted que está aquí, usted que representa un hogar, usted debe buscar a Jesucristo, para que Jesucristo controle su vida, para que Jesucristo le dé unidad y que juntamente con Él usted pueda destruir, cazar, apresar esas zorras que destruyen el matrimonio. Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo te damos gracias.
Gracias por tu palabra, por lo que tú has hecho con nosotros esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas esa palabra, que pueda afectar nuestros corazones, que cada uno de nosotros podamos experimentar esta tarde la necesidad de buscar a Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, no el Jesucristo que presentan las religiones, a veces un Jesucristo torcido, un Jesucristo al modo de cada religión. El Jesucristo de la Biblia que vino a cambiar, el que vino a morir por nosotros para quitar nuestros pecados, el que ha prometido que no nos va a dejar solos, sino que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendice a Werner y a Vivi. Te pido de todo corazón que tú les guardes. Te pido de todo corazón que este matrimonio que se ha iniciado hoy pueda estar unido a ti y pueda estar alerta ante las zorras pequeñas, que puedan cazarlas para que este hogar que está en flor, su fruto no vaya a ser destruido. Por el contrario, que pueda florecer, que pueda dar mucho fruto en abundancia, porque las zorras tú les vas a dar la fuerza para enfrentarlas, para cazarlas y para tener un hogar feliz. Y los hogares que aquí representamos, Señor, te pido, salva nuestros hogares. Si tú salvas nuestros hogares, si nosotros te buscamos como nuestro Señor y Salvador, también se va a salvar la patria, también vamos a salvar la humanidad. Señor, que tu Espíritu hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Lo agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.